yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. La Corte Suprema de Justicia de Colombia cumplió 120 años. Como parte de los actos de celebración, la Comisión de la Verdad, que crearon los mismos miembros de la Corte Suprema de Justicia, presentó su informe preliminar para esclarecer la verdad sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia hace 21 años, cuando el M-19 asaltó el palacio y después el ejército se lo retomó con un saldo trágico de más de 100 personas muertas. El informe preliminar fue bastante impactante por el hecho de ser la Corte o 3 magistrados quienes lo presentan y por el hecho de no tener alcances judiciales, es decir, sus conclusiones no comprometen judicialmente, sino que estaba buscando la Corte que se establezca la verdad, que los colombianos sepamos finalmente quiénes fueron los responsables de los detalles que ocurrieron en el Palacio de Justicia, porque como lo reconoció la misma comisión, los responsables obviamente son en primer lugar el M-19 y en segundo lugar algunos miembros de la fuerza militar que se excedió en el uso de la fuerza, y en tercer lugar el presidente Betancur, que nunca dio la orden para que se posibilitara una salida humanitaria a ese asalto. Presentamos esta noche, apartes del informe presentado por los 3 magistrados, los apartes que consideramos más importantes. El informe duró 2 horas y vamos a presentar en 2 programas las principales conclusiones de los 3 magistrados, Nilson Pinilla, José Roberto Herrera y José Gómez. Bienvenidos. No quiero recordar más, no quiero que me vuelvan a recordar el tema. En lo personal es absolutamente doloroso, pero para el país es un símbolo que no podemos dejar olvidar, porque el holocausto del Palacio es la forma de recordar el horror de hasta dónde puede llegar la guerra. El Palacio es para decir nunca más, para decir esta es la barbarie y no queremos volver a tenerla. Alexandra Sandoval Mantilla, hija del magistrado auxiliar inmolado Emiro Sandoval Huertas, para el momento de los hechos, con 2 años de edad. Magistrados de las mencionadas salas penal y constitucional de la Corte Suprema venían siendo objeto de graves amenazas por parte de narcotraficantes que se sentían en riesgo de ser extraditados. Adicionalmente se conoció, al punto que medios masivos de comunicación social lo divulgaron, que el M-19 planeaba tomarse el Palacio de Justicia, lo cual se creyó podía coincidir por el efecto publicitario con la llegada al país, mediando octubre de 1985, del presidente de Francia, François Mitterrand. Por ello, se dispuso reforzar notablemente la vigilancia de las Fuerzas Armadas sobre el Palacio de Justicia. Sin embargo, transcurrida sin sobresaltos la visita del presidente francés, pero agravadas las amenazas y los temores del asalto a la sede principal de la justicia colombiana, el día martes 5 de noviembre de 1985, después del lunes festivo, el Palacio inopinadamente resultó sin el fortalecimiento especial de la fuerza pública que se venía prestando para su protección. Hasta ahora no se ha hallado una prueba directa de que el retiro de esa vigilancia especial, cuando más se necesitaba mantenerla y aún reforzarla, fue intencionalmente dirigido a facilitar el ingreso del M-19 al Palacio para allí aniquilar a los asaltantes. Pero la Comisión de la Verdad recibió exposiciones, y así consta en otros medios, de quienes creen la versión de que algunos con capacidad de decisión en la fuerza pública quisieron hacer expedito el ingreso de sus odiados contendientes a lo que consideraron una ratonera. Sin ninguna duda, la primera responsabilidad que cabe señalar sobre el holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M-19, autor material e intelectual de la toma violenta a la edificación, que paradójicamente se dieron en llamar Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. La responsabilidad empieza con la audacia, si así se puede llamar, de tomar por rehenes a integrantes de la cúpula del Poder Judicial con cerca de 500,000 de personas que a la hora del ataque
11:40 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, se encontraban indefensos en la más importante sede de la Administración de Justicia. Los más de 35 guerrilleros que irrumpieron en el Palacio de Justicia entraron asesinando sin piedad a los dos celadores de la empresa privada de vigilancia Covasec, Eulogio Blanco y Gerardo Díaz, sin tener en cuenta que poseyeran o no capacidad de oponer resistencia, al igual que al desarmado administrador del Palacio de Justicia, Jorge Tadeo Mayo Castro, cuando buscaba refugio. Además, aún siendo conscientes de la ostensible superioridad ofensiva de las Fuerzas Armadas en la tarde de ese miércoles, no accedieron a la entrega voluntaria que les ofrecía el Gobierno Nacional en la conversación telefónica que sostuvieron con el director general de la Policía Nacional, general Víctor Alberto Delgado Mayarino, quien hablaba en ese instante a nombre del presidente de la República. Si hubieran aceptado la rendición, la vida de muchos rehenes se habría salvado. Pese al gesto humanitario que tuvieron en la hora final de la tragedia, al permitir la salida de mujeres y heridos, ello no atenúa la responsabilidad en la toma a sangre y fuego de que hicieron objeto el Palacio de Justicia, además de maltratos a algunos rehenes, como el que dieron al desaparecido magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Manuel Gaona Cruz, del que da cuenta un testigo presencial en los siguientes términos. El doctor Gaona pedía hablar con Almarales. En algún momento de la noche llegó Almarales y ya él está ahí todo el tiempo con nosotros. El doctor Gaona le pide en varias oportunidades que se rindan o que se trata de hablar con él para decirle que no tiene sentido, que él quiere ver a su hijo o hija, era un bebé, y le pedía por favor que le permitiera ver crecer a su hijo. Almarales gritaba y le decía: cállese magistrado, y le gritaba: cállese magistrado, no sé qué, cállese, y lo amenazaba con el arma. Le pedía que se callara: cállese magistrado, y él trataba de no ver sus sentimientos o algo así, y le molestaba. Luego recuerdo cuando nos tienen a todos sentados en el piso, el doctor Gaona vuelve a decir lo mismo y vuelve a pedirle, pero sentado en el piso, y luego, no sé, me decía un compañero que le había disparado al Almarales y que la sangre que brotó le había caído en la camisa. Pero el vejamen no se quedó en el avasallamiento de la dignidad del magistrado, pues como colofón fue asesinado en forma leve, sin que este fuera el único homicidio que produjo el grupo guerrillero, porque por su acción también cayeron los dos vigilantes, el administrador del palacio, varios escoltas, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y un número indeterminado de civiles. El grupo guerrillero M-19 es incuestionablemente el primer responsable de esta tragedia nacional. Preocupación y desconcierto han causado aquí en el Consejo de Estado las amenazas que se han venido haciendo contra los miembros de la sección tercera de esta corporación. Las intimidaciones llegaron al máximo ayer cuando fueron recibidos sobres de Manila anónimos con sufragios en los despachos de los magistrados Carlos Betancur Jaramillo, Jorge Valencia Arango, Julio César Uribe y Eduardo Sescún Monroy, lo mismo que en la oficina del secretario de la sección Félix Mora Villate. En los sufragios se les anticipa condolencias por sus muertes. Realmente no tenemos ninguna clase de protección policial, de ninguna especie, porque incluso los choferes nuestros van desarmados. Sí. Entre los temas más polémicos del informe de la Comisión de la Verdad se encuentra sin duda el de la posible relación que existió entre Pablo Escobar Gaviria y el M-19 para la toma del Palacio de Justicia. Siempre se ha negado y siempre se ha dicho que no hay pruebas para demostrarlo. Sin embargo, los tres magistrados encontraron que es muy probable que esa relación sí existiera y para ello utilizan en parte el testimonio de Popeye, quien aseguró que $2 millones fueron entregados por Pablo Escobar para el M-19
para realizar ese asalto con el fin de impedir la extradición. Lo que no resulta creíble es que esa plata no hubiera alcanzado para que el M-19 comprara las armas que hubieran detenido a los tanques en su esfuerzo por ingresar al Palacio de Justicia. Sigue todavía el punto rondando en la cabeza de los colombianos, pero es muy importante oír la argumentación de los magistrados. Desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta contra la misma. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981, integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana de miembros de la cúpula del cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores Más, que desató una persecución contra integrantes del M-19, quienes atemorizados no encontraron solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el cartel de Medellín. En los años de 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dinero de ese cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, lo que no fue compartido por otros miembros del grupo subversivo. El gobierno del presidente Betancourt, inicialmente renuente a aplicar la extradición a raíz del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984, anunció que daría vía libre a ese instrumento y previo concepto favorable de la Corte Suprema, en enero de 1985 autorizó la extradición a Estados Unidos de algunos narcotraficantes. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte ocurrida en agosto de 1985 una muy estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar y estaba autorizado por el M-19 para conversar con él. Como comandante del M-19, declaró Iván Marino Ospina que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar. Al suceder a mediados de 1985 Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas. John Jairo Velázquez Vázquez, lugarteniente de Escobar, declaró a la comisión que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente $2 millones por la toma del Palacio de Justicia. También Carlos Castaño, en su libro Mi Confesión, revela la financiación del cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. Pocos días antes del asalto al Palacio, el grupo denominado Los Extraditables amenazó con dar muerte a magistrados de la Corte Suprema, principalmente de las salas constitucional y penal, si no votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. A sus múltiples y aterradoras intimidaciones acompañaban grabaciones de diálogos de familiares cercanos de los magistrados. Miembros del cartel interceptaron conversaciones telefónicas de los propios magistrados. A escasos días de la toma, la cúpula de los organismos de seguridad, los ministros de Gobierno y Justicia, en reunión secreta en el Club Militar, comunicaron a magistrados de la Sala Constitucional y al presidente de la Corte el gran peligro que corrían ante la gravedad e inminencia de las amenazas. El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única sala de la Corte que debía sesionar, como en efecto lo hizo, era la constitucional. El tema a debatir era la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición y para el efecto había sendas ponencias presentadas ese día por los magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Rosell. Tanto en la proclama del M-19 como en la demanda armada,
Al producirse la toma, uno de los puntos principales que se mencionaron es el tratado de extradición con los Estados Unidos. Al ocupar violentamente el palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo acceden prioritariamente al cuarto piso, donde se hallaban los magistrados de la Sala Constitucional, y empiezan a llamar en alta voz a cada uno de los integrantes de la misma. En sus comunicaciones se refieren a ellos y al presidente de la Corte como los rehenes fundamentales, y efectivamente perpetraron su secuestro. Aún después del Holocausto, el narcoterrorismo no cesó en su ataque contra magistrados de la Corte Suprema. Continuaron las amenazas. Al año siguiente asesinaron al magistrado de la Sala Penal, Hernando Vaquero Borda, y finalmente lograron su propósito de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín en el asalto al Palacio de Justicia. Otro tema importante del informe preliminar de la Comisión de la Verdad es el de la presunta responsabilidad del presidente Belisario Betancur en las decisiones que se tomaron en el operativo militar y en el resultado final de ese operativo. Afirma la Comisión de la Verdad que el presidente no actuó como se esperaba que lo hiciera cuando era evidente que la guerrilla estaba derrotada y que de continuarse el operativo militar, como en efecto ocurrió, lo único que se iba a lograr era la muerte de muchos rehenes, muerte que hoy en día se considera totalmente innecesaria. El informe presenta argumentos muy fuertes que inclusive tratan de exculpar al presidente Betancur porque dicen que se le notaba, o así lo afirman varios de los testigos que se presentaron para que ellos elaboraran su informe, que al presidente Betancur se le notaba como si estuviera constreñido, como si una fuerza superior lo obligara a no tomar la decisión de suspender el operativo para que procediera la negociación humanitaria. Es un tema que también sigue abierto, pero que con la posición de la Corte da muchas luces para quienes han sostenido durante mucho tiempo que posiblemente los militares presionaron a Betancur para que no diera ese paso de suspender el operativo. Sin embargo, también hay los suficientes testimonios para mostrar que el presidente dio la orden de lanzar el operativo y nunca dio la contraorden de suspenderlo. El presidente de la República desde el primer momento tomó la decisión de no negociar, lo cual no era incompatible con el diálogo ni con las acciones conducentes a la salvaguarda de la vida de los rehenes. El presidente de la República se negó a hablar con el presidente de la Corte Suprema, no obstante ser su natural interlocutor, con el pretexto de no ser una persona libre, sino un rehén, argumento que no fue obstáculo para que dispusiera que fuese oído por el director de la policía, y luego se enteró con todos sus ministros por el altavoz de las súplicas del doctor Reyes de cese al fuego, clamor que ya había escuchado por los medios de comunicación. Asimismo, el presidente del Congreso transmitió al presidente de la República el clamor de cese al fuego para evitar el desenlace fatal que finalmente acaeció. Aunque lo respaldó, también le insinuó el diálogo el expresidente Julio César Turbay Ayala cuando le expresó telefónicamente: yo sentí que era mi obligación hacerle una muy breve síntesis de las experiencias en la toma violenta de la Embajada Dominicana y le manifesté que mi impresión era la de que si se les permitía un tiempo para reflexionar, no reaccionarían en la forma criminal que los había determinado saltar el palacio, agregándole que a mi juicio, unas personas que tuvieran tiempo para pensar vacilarían en jugarse la vida y concluirían en el arreglo en que concluyó la embajada cuando se entregaron a cambio simplemente de preservarles la existencia. Por su parte, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, para la época candidato a la presidencia de la República, relató de la consulta telefónica que le hizo el jefe de Estado, comillas, le pregunté entonces cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego que había hecho el propio doctor Reyes Echandía. El presidente guardó silencio. Le expresé que, consciente de la dificultad para dar un juicio definitivo por la complejidad de la situación, en mi opinión el gobierno no debía precipitarse a una acción definitoria que arriesgara la vida de los rehenes.
Cierra comillas. Nunca existió intención real ni efectiva del gobierno nacional de salvar la vida de los rehenes, no a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio. El gobierno tampoco planeó, como era su deber, ya en el caso extremo de la imposibilidad de negociación humanitaria, una operación de rescate. Por el contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas, que como se ha observado, al igual que el M-19, entraron arrasando lo que encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de aniquilamiento. El Ejecutivo no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría y menos asumió el mando o la supervisión del operativo militar, como era el deber del jefe del Estado en su calidad de comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se dio un vacío de poder porque el presidente simplemente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos. Las informaciones recibidas por el gobierno provenían generalmente de la radio comercial, censurada luego por orden de la ministra de Comunicaciones. La indiferencia presidencial se incrementó aún más cuando entre las 9:30 y 10 de la mañana del jueves 7 de noviembre de 1985, un grupo de los pocos magistrados de la Corte Suprema que estaba fuera del Palacio de Justicia en el instante de la toma, Manuel Enrique Daza Álvarez, Hernando Vaquero Borda, José Alejandro Bonivento Fernández, Luis Enrique Aldana Rosso y Héctor Gómez Uribe, se reunió con el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, quien estaba acompañado de su esposa, del secretario general del Palacio de Nariño, doctor Víctor G. Ricardo, y los ministros de Justicia, Educación, Comunicaciones y Defensa, Enrique Parejo González, Lilian Suárez Melo, Noemí Sanín Posada y Miguel Vega Uribe. El lacónico encuentro, realizado mientras a solo 2 cuadras de allí seguía el fragor del atroz combate, refleja y resume la actitud del gobierno nacional durante las 27 horas que duró el cruento acontecimiento. Así lo sintetizó a esta comisión el doctor Daza Álvarez, comillas. Tomé la palabra y dije: señor presidente, aquí hemos llegado con el fin de pedirle a usted, de exigirle que dé la orden de suspensión del fuego, que ordene el alto del fuego. Él dijo: doctor Daza, cálmese, cálmese, que yo hablé con el presidente de Venezuela, con el presidente de Perú, con el presidente de Ecuador, y están de acuerdo con la forma en que estamos manejando la situación. Le dije: presidente, con todo respeto, ¿qué tienen que ver los presidentes de Venezuela, Perú y Ecuador con lo que aquí está sucediendo? Es usted quien tiene que dar la orden de cese al fuego. Y en vista de que el presidente no daba la orden de alto al fuego, las evasivas que encontramos, resolvimos irnos, pero antes le dije: si usted no lo hace, la historia será muy dura con usted, lo juzgará muy duramente. La impresión que me quedó, continúa el doctor Daza Álvarez, la impresión que me quedó del presidente en honor a la verdad es que él estaba como imposibilitado, aislado, porque le noté cierto temblor de manos y le tomó la mano a la señora, imposibilitado como si él no pudiera dar esa orden, como con un obstáculo que le impedía tomar esa orden. Cierra comillas. La conclusión sobre la actitud del gobierno nacional se desprende del análisis integral de los testimonios de los ministros de entonces entrevistados por la Comisión de la Verdad, cuya voz más elocuente era del ministro de Justicia, Enrique Parejo González, quien expuso, comillas: a mediados del jueves 7 de noviembre de 1985, a través de RCN, por uno de sus canales, y Caracol, se anunció que Reyes Echandía y otros magistrados habían salido con vida del Palacio de Justicia. Desde luego, para nosotros fue una noticia que nos llenó de alegría, pero a través de los generales, que nos llenó de alegría, y al mismo presidente, a quien se le notó el entusiasmo. Ahí estaba el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, pero no pasaron 3 minutos de esta primera noticia cuando llegó la otra. No, tenemos que rectificar. Los magistrados murieron.
nos acaban de confirmar que Reyes Echandía murió y dieron ahí la lista de otros magistrados fallecidos. No teníamos una comunicación oficial, continúa el ministro Parejo. En ese momento estaba el ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa aparentemente estaba tan a oscuras de lo que estaba ocurriendo como nosotros. A nosotros no nos llegó una información de, mire, los militares estamos haciendo esto o aquello, o ocurrió tal cosa. Si nos daban informaciones eran muy esporádicas, por ejemplo, lo de la colocación de la dinamita para buscar el acceso al cuarto piso. Eso fue una de las cosas que nos transmitió la policía y el director del DAS, el director de la policía y el general Vega Uribe, porque era el que estaba allí en ese momento, porque él no llegó desde el primer momento en que llegamos los ministros. Cierra comillas. La comisión ha podido constatar así que existieron voces aisladas de los ministros del despacho pidiendo al presidente de la República no que negociara, sino que permitiera el diálogo con Almarares y se dispusiera a medir las consecuencias de la explosión de la puerta metálica que dio acceso al cuarto piso a las Fuerzas Armadas. Este y otros episodios que la Comisión de la Verdad presentará más ampliamente en su informe final corroboran que el Gobierno Nacional no actuó, simplemente se enteraba de hechos cumplidos. Considera la Comisión que si bien la vigencia de las instituciones no es negociable bajo ninguna circunstancia, ello no resultaba incompatible con procurar la integridad de las víctimas por elementales razones humanitarias. La semana entrante en Reportajes presentaremos la segunda parte de este informe preliminar de la Comisión de la Verdad, en el que los 3 magistrados revelan muchos de los aspectos desconocidos de la toma del Palacio de Justicia. Nos enfrentaremos a la forma como el operativo militar fue realizado por parte de las distintas entidades de las fuerzas militares, sobre los desaparecidos y sobre otros aspectos de los magistrados que perecieron en el holocausto del Palacio de Justicia. Hasta el próximo viernes, buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa.